Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero de todo corazón que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que honestamente nos ha tocado el corazón y seguro a muchos de ustedes también. Hoy vamos a hablar de algo que resuena profundo en el mundo del entretenimiento, un torbellino de emociones, rumores y sí, declaraciones que nos dejan con la boca abierta. Vamos a desgranar la reciente y muy comentada confesión: Hande Erçel Kerem siempre será mi gran amor. Wow, solo pronunciarlo ya genera mariposas en el estómago, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente este vídeo. Hemos recibido un montón de mensajes, comentarios y peticiones para que hablemos sobre esta noticia, y créanme, no podíamos quedarnos callados. Así que prepárense para un viaje emocional, para analizar las posibles razones detrás de estas palabras tan potentes, y para reflexionar sobre el impacto que tienen en la vida de dos figuras tan queridas. Y antes de que nos metamos de lleno en materia, si aún no forman parte de nuestra comunidad, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscripción ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. La frase Hande Erçel Kerem siempre será mi gran amor. Es una declaración fuerte, ¿no creen? Y viene de la boca de la propia Hande Erçel, una de las actrices turcas más exitosas y queridas a nivel internacional. Para quienes no estén al tanto, Hande y Kerem Bürsin protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, que los catapultó a la fama mundial y desató una ola de fanatismo absoluto. Durante la grabación y posterior promoción de la serie, su química en pantalla era innegable, pero es que su química fuera de ella también lo era. Se convirtieron en una de las parejas más seguidas, adoradas y deseadas por el público, no solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del globo. Sus seguidores, a los que cariñosamente se les conoce como Hande Kerem fans, o Kerem Hande fans, vivieron cada momento de su relación con una intensidad impresionante. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes tiernos, se apoyaban en sus proyectos, y la verdad es que transmitían una felicidad y una complicidad que contagiaba. Eran la pareja perfecta, decían muchos, el sueño hecho realidad para todos los amantes de las historias románticas. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar y las relaciones pueden tener giros inesperados. Hace un tiempo, las noticias sobre su separación comenzaron a circular. Al principio hubo negaciones, rumores, especulaciones, y luego, de manera más o menos confirmada, llegó la noticia de que su relación había llegado a su fin. Y como era de esperar, esto fue un golpe duro para sus fans. Hubo mucha tristeza, desilusión, y un sinfín de preguntas sin respuesta. ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó realmente? ¿Podrían volver? Estas interrogantes flotaron en el aire durante mucho tiempo. Y es aquí donde entra en juego esta nueva y sorprendente confesión de Hande Erçel. En un reciente evento o entrevista, donde se le preguntó sobre su relación con Kerem Bürsin, ella, con una sinceridad que muchos han aplaudido, afirmó: Kerem siempre será mi gran amor. ¡Boom! Impactante, ¿verdad? Vamos a analizar esto detenidamente. Primero, ¿qué significa esta frase en el contexto de su ruptura? Para empezar, podría interpretarse como un reconocimiento de la profunda huella que Kerem dejó en su vida. No se trata de un amor pasajero, sino de un amor significativo, de esos que marcan un antes y un después. Hande, al decir siempre, está colocando esta relación en un pedestal, sugiriendo que sin importar lo que suceda en el futuro, Kerem Bürsin ocupará un lugar especial y permanente en su corazón. Esto puede indicar que a pesar de la separación, no guarda rencores, que valora los momentos que vivieron juntos y que reconoce la importancia de esa etapa en su vida personal y profesional. Otra posible interpretación es que Hande está enviando un mensaje claro a sus seguidores, a los medios y quizás hasta al propio Kerem. Es una forma de cerrar un capítulo, pero de una manera positiva y emotiva. En lugar de olvidar o minimizar la relación, la enmarca como algo valioso y eterno en su memoria. Es una declaración de que aunque sus caminos se hayan separado, el cariño y el respeto mutuo, así como el significado de lo que vivieron, perduran. Podríamos pensar también en la intensidad de la conexión que tuvieron. Cuando las personas viven juntas experiencias tan fuertes, como el éxito arrollador de una serie, la exposición mediática constante y el compartir la vida de manera tan pública, es natural que se creen lazos muy profundos. A veces, estos lazos son tan potentes que trascienden la relación de pareja.
Ande, al confesar esto, podría estar expresando precisamente eso, que la conexión con Kerem va más allá de una relación romántica que terminó. Es un vínculo de alma, un entendimiento mutuo, una etapa de vida compartida que la ha marcado de forma indeleble. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor fan. Los fans de Hande Kerem son una fuerza poderosa. Han seguido cada paso de su relación, han soñado con verlos juntos, y su separación fue un verdadero drama para muchos. Con esta declaración, Hande podría estar validando los sentimientos de sus fans, dándoles una razón para seguir creyendo en la magia de lo que compartieron. Les está diciendo, en cierto modo, que sus esperanzas y su amor por la pareja no fueron en vano, que hubo algo real y profundo entre ellos, algo que merece ser recordado con cariño. Es una forma de honrar el legado de su historia como pareja, una historia que capturó la imaginación de millones. Además, esta confesión podría ser una señal de madurez emocional. Reconocer que alguien siempre será tu gran amor, incluso después de una separación, habla de una capacidad para amar profundamente y de una generosidad para aceptar que las relaciones evolucionan. No es un aferrarse al pasado, sino un reconocer su valor y un permitir que esas experiencias moldeen el presente y el futuro. Es una forma de decir, sí, terminamos, pero eso no borra lo que fue. Lo que vivimos fue hermoso y significativo, y así lo recordaré y lo valoraré. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde podemos especular un poco, siempre con respeto. ¿Podría esta declaración ser un indicio de un posible reencuentro? Es posible, pero no debemos precipitar las cosas. Las declaraciones de este tipo por lo general surgen de un proceso interno de reflexión y aceptación. Si Hande se siente cómoda y sincera al decir esto, podría ser una puerta abierta para una reconciliación, pero también podría ser simplemente una forma de expresar sus sentimientos sin expectativas de un futuro juntos. A veces el amor se transforma, y lo que queda es un cariño profundo y un respeto mutuo, una amistad especial. Lo que sí está claro es que esta confesión ha reavivado la llama del interés en su historia. Los fans están emocionados, los medios están hablando de ello, y nosotros, en este canal, también sentimos la necesidad de reflexionar sobre estas palabras tan cargadas de significado. Hande Erçel ha demostrado una vez más su autenticidad y su valentía al expresar sus sentimientos de una manera tan abierta y honesta. En un mundo donde muchas figuras públicas prefieren mantener su vida privada hermética, ella ha decidido compartir una parte de su corazón, y eso es algo digno de admiración. Así que, recapitulando brevemente, hemos explorado el contexto de la impactante declaración de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, analizando las posibles interpretaciones de sus palabras, el reconocimiento de un amor profundo y duradero, el envío de un mensaje claro a su entorno, la validación de los sentimientos de sus fans, y la demostración de madurez emocional. Hemos hablado de cómo esta confesión reaviva el interés en su historia y de la valentía de Hande al compartir sus sentimientos. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del glamour y la fama, las emociones humanas son reales y poderosas. El amor, en todas sus formas, deja una huella imborrable. Y ahora, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta reflexión tanto como yo disfruté preparándola para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la confesión de Hande Erçel. ¿Cuál es su interpretación? ¿Creen que podría haber una reconciliación? ¿O simplemente es un bonito recuerdo de un amor importante? Por favor, dejen sus opiniones, sus comentarios, sus análisis, ahí abajo en la sección de comentarios. Los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha sacado una sonrisa o les ha hecho pensar, les pido encarecidamente que le den un asterisco me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y si creen que a alguien más le podría gustar o interesar este contenido, no duden en compartirlo con sus amigos, familiares o en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido así de interesante, emocionante y lleno de sorpresas, recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Ha sido un placer enorme estar con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.